La enseñanza de la historia se hace indispensable para comprender nuestro presente y trabajar por un mejor futuro. En esta cápsula invitamos al doctor Hernández Ponce para que nos apoye a reflexionar sobre la enseñanza de la historia y su trascendencia. El doctor es catedrático de la Viceng y de la UDG, donde también es coordinador de la carrera en Historia. ¿Por qué enseñar historia? Yo creo que un elemento importante y del que todos nos hemos preguntado por qué nos enseñan historia en la escuela tiene mucho que ver con cómo nos han enseñado en la escuela. Y en ese sentido nosotros debemos de ser muy abiertos en entender que la historia y cómo se enseña parte de nuestra experiencia. Muchas veces nosotros decimos es que la historia es aburrida, es que la historia son simplemente cosas memorísticas, son fechas, son personajes, son individuos que andan por ahí con nombres de calles, etcétera, pero que realmente nosotros tenemos que entender que la historia nosotros la debemos enseñar de una manera más allá de lo vivencial, es decir, más allá de cómo nosotros la vivimos o la padecimos en la escuela primaria, es decir, trascender a la idea de vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer la copia, vamos a hacer pues sí, la biografía del individuo histórico, sino que realmente nosotros debemos enseñar historia a partir de los intereses y las motivaciones que es cómo ese pasado afecta a nuestro alumno en el presente. Y entender que la historia es algo que está vivo, que está en todos lados, que está en nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que un elemento importante para enseñar historia tiene que ver con darnos cuenta de la significatividad que tiene ese pasado en nuestra vida, porque cada uno de nosotros formamos parte de una colectividad, formamos parte de una memoria. Y cómo enseñar esa historia para los alumnos, yo creo que es fundamental el cuestionar primeramente qué significa la historia para mí como maestro. Entonces, yo creo que esa es una parte importante, porque muchas veces nosotros nos acercamos con los alumnos, les decimos, es que esta es la lección de historia, tenemos que aprender este tema, pero muchas veces esta enseñanza de la historia ni siquiera el propio profesor está convencido, ni siquiera el propio profesor le gusta la historia. Y nosotros sabemos que no podemos hacer que a todo mundo le encante o ame la historia, pero sí que entienda cuál es el proceso, la significación de y también cómo impacta en su vida cotidiana. Yo creo que esa es la parte fundamental que puede hacer el cambio en el docente para que realmente diga, no solamente voy a enseñar historia, sino voy a enseñar historia de una manera significativa, no solamente para el alumno, sino también para el maestro. Porque aquel maestro que está convencido de lo que está enseñando va a ser el único que puede transmitir pues, la historia y el pasado. Ahora, sobre cómo enseñar historia en la escuela primaria es una pregunta muy cotidiana que me hacen mis estudiantes y que creo que muchas veces no llegamos a una respuesta o a una receta, porque para enseñar historia en una escuela primaria no debemos atender solamente a lo que pasa en el aula, sino también fuera del aula. Entender que la historia no es nada más aquella parte que está en el libro, que está en la fecha que recordamos, como puede ser el 20 de noviembre, 16 de septiembre, el 5 de mayo, sino que realmente la historia está en todos lados y que los alumnos lo entiendan. Entonces, para enseñar historia en la escuela primaria, lo primero que tenemos que hacer es desacralizar la historia, es decir, dejar de pensar que lo que está en los libros de texto, que aquello que se nos contó desde hace muchos años, eso es la historia y nada más. La historia debemos de trascenderla, debemos de cuestionarla y es nuestra obligación como profesores no solamente transmitirla, sino también cuestionar eso que vamos a transmitir. Ahora, ¿cómo cuestionarlo? Yo creo que un aspecto fundamental es que el profesor se interese por la lectura y el pasado. Porque un profesor que no lee sobre el pasado, que no tiene una idea, que no conoce las noticias, que no conoce su región, que no ha viajado, que no ha podido dimensionar realmente en dónde está posicionado, muy difícilmente va a poder transmitir la historia. Ahora, para la enseñanza de la escuela primaria debemos entender que los niños tienen diferentes niveles de madurez, no solamente una madurez física, sino también una madurez cognitiva. Entonces no podemos esperar que a los niños que están en primero les vamos a enseñar con las mismas terminologías y la misma complejidad la historia, por ejemplo, de la Revolución Mexicana. Debemos entender que cada una de las fases de cada uno de los ciclos escolares tiene sus propias particularidades y sus propias dificultades y claro, sus propios retos. Y es entonces cuando nosotros como profesores debemos primeramente conocer cuál es esta parte de madurez, de conocimiento de nuestros alumnos. Y una de las primeras
elementos importantes es el conocimiento del tiempo y del espacio. Para los niños que están en primero, segundo, tercer año, es muy difícil dimensionar cuánto fue 5,000, 3,000, 100 o 50 años. Simplemente dicen, fue hace mucho. Mientras que para los niños que ya están en sexto grado, en quinto grado, es muchísimo más fácil comprender estas ideas del pasado, de las líneas de tiempo, por ejemplo, de la construcción de la idea de una colectividad, de una sociedad, de un sistema de gobierno. Entonces realmente tenemos que ir también adaptando tanto el lenguaje como la complejidad de lo que estamos enseñando. Eso no quiere decir que a los niños de los niveles más básicos no les vamos a poder enseñar historia, sino al contrario, tenemos que buscar las formas de enseñar historia para cada uno de esos niveles. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, adaptándonos a lo que a ellos les gusta y a lo que ellos entienden. Uno de estos elementos es el propio lenguaje, cómo transmitimos nosotros la idea del pasado. Y eso no quiere decir que hagamos un pasado burdo o un pasado simplemente con explicaciones muy sencillas, sino que realmente tenemos que procurar que nuestros estudiantes, desde sus propios estados del conocimiento, es decir, de lo que ellos conocen, de lo que ellos dimensionan, que aprendan qué es historia. ¿Cómo puede ser una de esas partes? Por ejemplo, en un niño de primero o de segundo año, pues que entienda que su cuerpo cambia, que ha ido cambiando y que eso forma parte de una historia, que él tiene una historia de familia, que tiene a sus padres, que tiene a sus abuelos, que tiene a sus tíos, que se vestían de una manera y ahora se visten de otra manera, por eso las modas cambian y la historia del vestido cambia. Entonces, cada uno de estos elementos podemos tomarlos como detonadores para la enseñanza de la historia. Ejemplo, por ejemplo, con los niños más grandes de quinto o sexto año, pues ya podemos hablar de procesos más complejos, como por ejemplo un cambio de régimen, de un régimen de una monarquía a una democracia. ¿Cómo enseñamos, por ejemplo, la idea de monarquía? Todos los niños lo ven, todos los niños saben que es una princesa, saben que es un rey, saben desde los cuentos cómo funcionan estos sistemas de gobierno monárquicos, pero también entienden lo que es un presidente, lo ven todos los días en la televisión, se cuestionan qué es o qué hace la figura presidencial. Entonces, creo que a partir de estos elementos de la vida cotidiana nosotros podemos jalarlos para poder realmente enseñarles historia en su lenguaje. Entre los principales retos para enseñar historia a los niños, creo que tenemos que entender que no son los niños de hoy los que fuimos nosotros ayer o los que fueron nuestros padres. Realmente ahora los niños, y un reto importante es que tienen un acceso enorme a un mundo de conocimiento. A un solo clic, los niños pueden saber fechas pasadas, pueden conocer la vida de personajes, etc. Entonces yo creo que uno de los retos más importantes que tiene la historia, y nosotros para poder enseñar historia, es cómo hacer a nuestros alumnos no solamente consumidores de conocimiento, sino también críticos a ese propio conocimiento. Ya les hablaba hace un rato de que el profesor debe de ser crítico con la historia oficial, con esa historia que viene en los libros, que viene en los planes y programas, que debe de obviamente documentarse, que tiene que conocer muchísimo más allá de lo que oficialmente se dicta para las clases de historia. Pero también los propios alumnos, y ese es un reto, tienen acceso a diferentes nuevas fuentes de documentación, diferentes fuentes de información que los hacen ser críticos, pero que también puede llevarlos a tener información incorrecta o información que tal vez no sea la más precisa sobre el pasado. Entonces, uno de los retos para enseñar historia en la actualidad es saber de dónde, qué información obtener y cómo saber si esa información es verídica o no. Para eso, el profesor debe estar muy atento y enseñarle a sus alumnos no solamente a buscar diferentes fuentes de investigación, diferentes fuentes documentales, sino también ser críticos ante estas fuentes de información y no siempre pensar en que son verdaderas. Y otro elemento importante es entender que en la historia no hay verdades. La historia no podemos pensar de que esta es la historia verdadera de, o esta es la historia oficial de, o esta es la verdad histórica. Realmente el pasado tiene muchísimas tangentes, muchísimas formas de entender, muchísimos puntos de vista y ninguno es válido o inválido, sino que cada uno de ellos tiene sus propios valores, tiene su propia trascendencia y que además tiene sus propios impactos para la vida de cada uno de nosotros. Por eso debemos entender que la historia no es nada más una historia oficial, sino que realmente hay múltiples historias.
cada uno de nosotros, por ejemplo, formamos parte de una historia familiar y que los niños deben de ser conscientes de eso, que ellos son parte de una historia de una familia, pero que uno de los elementos importantes es que la visión que él tiene sobre un fenómeno que sucede en sus alrededores no va a ser la misma visión de sus hermanos, de sus primos o de sus padres. Todas las historias, todo el pasado tiene diferentes puntos de vista, así también el pasado histórico, el pasado de los grandes movimientos como el movimiento de independencia, el movimiento de reforma, la guerra de revolución, etc. Cada uno de ellos tiene diferentes actores, donde nos vamos a encontrar diferentes historias y diferentes versiones del pasado. Es ahí, yo creo que está el principal reto, entender que la historia tiene múltiples versiones, que debemos de saber que estas versiones no todas son lo más acercado a la verdad, pero que debemos entenderlas, debemos de conocerlas para realmente lograr un conocimiento general sobre nuestro pasado. Ahora, sobre el futuro de la enseñanza de la historia en la escuela primaria, yo creo que es muy importante que nosotros como maestros entendamos el tipo de alumnos que vamos a tener. Vamos a tener alumnos que tienen acceso a muchísimas fuentes de información, como lo acabo de mencionar, pero también vamos a tener alumnos muy críticos. Vamos a tener alumnos que también no tienen la misma capacidad de atención, porque dada la gran cantidad de fuentes y de información, ellos simplemente retienen lo que les interesa, nada más. Entonces yo creo que un elemento importante y uno de los retos que tenemos hacia el futuro es crear no solamente clases que sean muchísimo más significativas para los alumnos, sino también los materiales didácticos y toda una serie de planeaciones e intervenciones que trasciendan a la idea de que el pasado simplemente es transmitir aquello que hicieron personas que ya murieron hace muchos años, sino que realmente entendamos que ese pasado de aquellos individuos, de aquellos personajes que forjaron a la nación, que son importantes para nuestra idea de patria, que son importantes para nuestra idea de colectividad, pues que son individuos que también tuvieron una vida cotidiana muy parecida a la de nosotros, también amaron, también rieron, también lloraron, también sufrieron y murieron. Entonces, yo creo que un elemento importante y un reto a futuro es humanizar más a la historia, es decir, entender que la historia no es simplemente la idea de los grandes héroes o los grandes villanos, dejarnos de hablar de claroscuros o de grandes dicotomías donde había buenos y malos, sino que realmente los personajes históricos y ese pasado que forjaron los personajes históricos es muy complejo. Entonces, sobre esa misma complejidad debemos entender también nuestra modernidad. Hoy sabemos que en nuestra actualidad no podemos decir que tal acción es buena o que tal acción es mala, sino que realmente tenemos que entenderla en su complejidad. Entonces, ese sí que el reto hacia el futuro para la educación primaria creo que tiene que ver con que seamos muchísimo más tolerantes. Entendamos que la historia no solamente es un conocimiento disciplinario, sino también es una formación. Es para hacernos personas más tolerantes, es para hacernos personas que sepamos reconocer la diversidad y las diferencias que hay entre los individuos. Y además, que entendamos que la historia es un aspecto fundamental marcado por la memoria de cada uno de nosotros y que la memoria individual y la memoria colectiva se reúnen para poder crear lo que nosotros llamamos historia. Es decir, cada uno desde nuestro celular tenemos la capacidad ya de grabar, de tomar fotografías, y es ahí donde también tenemos fuentes y documentación para el pasado. Que entendamos que cada uno de nosotros somos una fuente muy valiosa para poder entender el pasado no solamente de nosotros mismos, sino también el pasado de nuestra sociedad, y que los alumnos se sientan parte de ese pasado, se identifiquen con parte de ese pasado. Yo creo que es fundamental para poder realmente enseñar historia para los niños del nuevo siglo.